Buenos días, en esta oportunidad tenemos la segunda presentación para YouTube correspondiente a la Cátedra de Historia del Derecho 1. Soy José Luis Marcano y en esta oportunidad hablaremos sobre el tema número 4, sobre adquisiciones y patrimonio. La adquisición es un concepto lógico jurídico que simplemente consiste en la incorporación de una cosa o de un derecho a la esfera patrimonial de una persona. En Roma, los dos fundamentos básicos de adquisición eran el res nullius, que se refería a las cosas que no eran de nadie, y el res derelictia, que eran las cosas abandonadas cuando aparecía el primer ocupante de esas cosas. Los modos de adquirir son los hechos, actos o negocios jurídicos reconocidos como eficientes para originar el derecho de propiedad normativamente. Los modos de adquisición se dividen en originarios y derivados. Los originarios son aquellos que tienen lugar por una relación directa con la cosa. Los derivados son una adquisición con base en una relación con el propietario anterior. Dentro de los modos originarios tenemos la ocupación, la ascensión, la especificación, la confusión, la comixtión, la adjudicación, la usucapión y la adquisición de frutos. Para los modos derivativos tenemos la mancipatio, injure cessio y la traditio. El Código Civil venezolano establece que la propiedad se adquiere por ocupación en su artículo 796. La propiedad y demás derechos se adquieren y se transmiten por ley, por sucesión o por efectos de contratos, y puede también adquirirse por medio de la prescripción. Los modos originarios y derivados de adquirir una propiedad en Roma se basaba en el principio del nemo plus juris and alium transfere protes quam ipse averet, según Ulpiano. Eso significa que nadie puede transmitir a otro más derechos que los que él mismo posee. La ocupación es un acto por el cual una persona se apodera de una cosa que no pertenece a nadie. Los requisitos son el animus domini, que era un elemento esencial de posesión, que se transmite in res nullius, de la cosa de nadie, e intracomercio, dentro de las actividades del comercio, que se realice el acto de apoderamiento de la cosa. Los tesoros eran depósitos de moneda u objetos preciosos ocultos desde tiempos inmemoriales y cuyo descubrimiento siempre fue casual. El régimen de adquisición de los tesoros pasó por varias épocas. En el caso de la época republicana, el dueño del tesoro era el dueño del fundo. En la clásica, el fisco romano. En la época de Adriano, que inclusive fue acogido por Justiniano, del propietario si se descubre en el fundo propio. Si el sitio es un sitio sagrado o religioso, pertenecen a quien los descubre. En el caso de un fundo ajeno, la mitad corresponde a quien lo descubren y la otra mitad al dueño del fundo, siempre y cuando el descubrimiento sea casual. De no ser así, entonces pasa a ser todo del dueño del fundo. El Código Civil de Venezuela, en el artículo 800 al 804, establece los criterios de cómo se manejan estos tesoros. En el 800 se habla de lo que es un tesoro, el mismo concepto aplicado por los romanos. El 801, otros hallazgos que no son tesoros. El 802, los carteles que debe colocar la primera autoridad civil de la zona o del municipio cuando alguien ha encontrado algo y lo ha otorgado para su custodia. El 803, el tiempo que debe esperarse
para determinar esa pertenencia de ese bien, y el 804, que en caso de aparecer el dueño de lo encontrado, este debe cancelar un 10% sobre el valor de la cosa a quien lo haya encontrado. La mancipatio es un modo derivativo de adquisición de la propiedad. Los requisitos es que podían utilizarlo los ciudadanos romanos, los latinos y los peregrinos con ius commensum. El objeto era la res mancipi, utilizado por los ciudadanos romanos, los latinos y los peregrinos. El in rius cessio, que es la transmisión de la propiedad ante el pretor y sirve para la transmisión de la res mancipi y la senex mancipi, y podía ser utilizado por quienes ya dijimos. La traditio, que era la simple entrega de la cosa a quien la adquiere, y se actúa con la justa causa traditionis, y los requisitos eran que el transmitente debía tener la capacidad como dueño y la capacidad de disponer de la cosa como tal, y el adquiriente debía tener la capacidad de adquirir como nuevo dueño, y la entrega debe venir cualificada por una justa causa traditionis, un convenio entre las partes, y jurídicamente debe ser válido para transmitir la propiedad. Esas clases de traditio eran la de larga mano y la de corta mano, la traditio longa mano y la traditio breve mano. La usucapión es la adquisición del poder de dominio mediante el uso continuado de una cosa actuando como dueño. Los requisitos son el uso continuado de la cosa, que haya sido libre de violencia o furtividad. El tiempo determinado por la ley es de 2 años para inmuebles y de 1 año para muebles. Con el res ability de la cosa que no es de nadie. No se puede usucapiar lo que es furtivo, es decir, lo que es robado, lo que es arrebatado, lo que es quitado de forma furtiva. El res vis possessi debe estar dentro del comercio, no puede ser extra commercium. Debe haber justa causa o un título. Debe ser proentore, es decir, el poseedor a título de comprador. Y el prodonato, que es donatario. Y debe existir la buena fe. La usucapión justiniana se distingue entre la prescripción ordinaria y la extraordinaria. Es decir, la ordinaria, que exige que los mismos requisitos que la usucapión clásica, es decir, buena fe, un título justo y la posesión continuada de la propiedad de 3 años para las cosas muebles y de 10 a 20 años para las cosas inmuebles, y la extraordinaria, que es de la longi temporis prescription, que son 30 años de posesión continuada de acuerdo a la res habili, que es la cosa idónea para usucapión. Tenemos que existen actos y hechos jurídicos y que tienen una clasificación, y hay una diferenciación entre ellos. Los actos es el instrumento ordinario que recurren las personas para realizar por sí mismos sus intereses dentro de los límites que establece la ley. El acto es también conocido como negocio jurídico. Acto jurídico, negocio jurídico. El hecho jurídico son los acontecimientos, y como consecuencia de los mismos, estos pueden tener o no incidencia en el mundo jurídico. Es decir, pueden haber hechos no jurídicos y hechos jurídicos, y en caso de que existan hechos jurídicos, estos tienen consecuencias jurídicas. La clasificación en el caso del acto jurídico es unilaterales y bilaterales, solemnes o no solemnes, onerosos o gratuitos, de eficacia debida o mortis causa, formales o no formales, principales o accesorios, de derecho estricto o de buena fe, simples o complejos, positivos como el facere, el dare y el prestare, o negativos como el non facere, y causales que tienen que ver con la compra-venta o abstracto, stipulatio y el mancipatio. La clasificación de los hechos, que hay hechos naturales que no tienen nada que ver y son extraños a la voluntad del hombre, los humanos, que son realizados por el hombre, los voluntarios, que son ejecutados con discernimiento y con libertad y propia intención, involuntario,
donde no existe actitud de razonar y no fueron hechos con intención, los lícitos, que son permitidos por la ley, los ilícitos, los que no permite la ley, los positivos, que consisten en hacer, los negativos, que consisten en no hacer, los simples, que producen un solo efecto, los complejos, que producen más de un efecto jurídico, dependientes o accesorios, que dependen del hecho jurídico, o independientes, que no dependen de un hecho jurídico. Dentro de esos elementos o actos jurídicos, de acuerdo a la legislación justiniana, existía una clasificación de 3 elementos, que eran los esenciales, los naturales y los accidentales. Los esenciales se subdividían como elementos de manifestación de voluntad, elementos de objeto, elementos de causa y elementos de forma. Los elementos de manifestación de voluntad, existía una disposición de ánimo y una resolución de alguna cosa. La voluntad se manifestaba por el consentimiento. Los requisitos que debían existir era que debía tenerse la capacidad, la volición efectiva, manifestar la voluntad de forma expresa, oral, escrita, tácita o por medio de un representante y con plena libertad. El objeto se entiende por objeto la cosa o derecho sobre el cual las partes crean, modifican, transmiten o extinguen una relación jurídica, como el caso del dar, el prestar, el hacer o el no hacer. Y los requisitos es que debe ser lícito, debe ser posible, determinado o determinable. La determinación puede ser específica o genérica y existen condiciones sobre la cosa o el patrimonio de peso, número, medida. Los elementos esenciales por la causa no interesaba la causa. La palabra causa fue empleada en varios sentidos, como formalidad y cumplida la entrega de la cosa. Como causa fin, entendiéndose como tal fin el objeto por el cual se realizaba el acto. Y decimos objetivo para diferenciarlo de motivo. La forma, el elemento que aparece cuando solo el acto del negocio era solemne. En el antiguo derecho romano la regla general era la solemnidad, generalmente verbales. Certa ex solemnia verba. El certa ex solemnia verba son palabras ciertas, concretas, específicas y sobre todo solemnes. Los elementos naturales están en la naturaleza del mismo acto, no son necesarios. Ejemplos de esto serían las garantías de evicción, los vicios ocultos, vicios propios de la cosa. Los accidentales, las partes pueden legalmente incorporar el negocio y cuya existencia ni es esencial ni se presume. Dependen de la voluntad y normalmente son condiciones el plazo, el modo y las cláusulas penales. El stipulatio penae, que es la predeterminación de resarcimiento por medio de una suma de dinero a pagarse en caso del incumplimiento de un acuerdo. La condición era que un acontecimiento futuro incierto, cuya realización dependiese de la eficacia del negocio. El término a plazo, el acontecimiento futuro incierto del cual se hace, depende del nacimiento o extinción del acto jurídico, puede ser suspensivo y su función consiste en dilatar, retrasar el nacimiento o resolutorio, si se busca la extinción. El modo sirve para designar una cláusula agregada a los actos de libertad por medio de la cual se impone al beneficiario un comportamiento determinado. Dentro de los supuestos más usados en Roma estaba el dies certum an certus quando. Se sabe qué sucederá y cuándo. Dies certus an incertus quando. Se sabe que ocurrirá, pero no se sabe cuándo. Dies incertus an certus quando. No se sabe con certeza si ocurrirá, pero de ocurrir se sabe cuándo. De ser incertus an incertus quando. No se sabe si ocurrirá y tampoco cuándo ocurrirá. Y con cada uno de los ejemplos para facilitar el entendimiento. Sobre la ineficacia del negocio se distinguen dos supuestos: la nulidad y la anulidad. Dos conceptos que son distintos pero muy similares. En el caso de la nulidad está ligada de manera absoluta a la idea de las formas de negocio jurídico o que las personas sean incapaces o carezcan de alguno de los otros elementos esenciales. El acto se consideraba inexistente
por tanto no susceptible de confirmación, es pleno de derecho y puede ser invocado por cualquiera. La nulidad puede ser absoluta o relativa. La absoluta es una violación o omisión de un precepto del orden público, como lo es no cumplir con los requisitos esenciales para la celebración de un acto jurídico. La nulidad relativa es una sanción de menor gravedad al afectar los intereses particulares o privados y es declarada judicialmente a petición del afectado. La anulidad es el acto o negocio no existe. Perdón, el acto o negocio existe y en principio produce efectos jurídicos que propusieron las partes, pero éstas pueden pedir su anulación o decretar el magistrado la anulación si existe algún obstáculo jurídico. Los actos anulables son susceptibles de confirmación. Tenemos dentro del derecho rumano y el Código Civil venezolano la ascensión. La ascensión es la adquisición de la propiedad por incorporación a otra cosa, o sea, de una cosa a otra cosa, sea por vía natural o por vía artificial. Esa ascensión tiene tiene la siguiente clasificación: si es de inmueble a inmueble, si es de mueble a inmueble o si es de inmueble a mueble. En el caso de inmueble a inmueble, tenemos los incrementos fluviales. ¿Qué son los incrementos fluviales? Bueno, en los incrementos fluviales tenemos el aluvión y el avulsión. La avulsión. En el caso del aluvión es que el agua de un río o lluvia o lo que sea arrastra de un predio un material, el terreno, y lo deposita en otro. Entonces, el sitio donde fue el otro, el dueño del predio es dueño de lo que se desplazó. En el caso de la avulsión ocurre lo mismo, solo que imaginémonos que hay dos predios y están separados por un río. Y una buena parte de ese predio se desplaza al otro predio por efecto del movimiento del agua, que sería la avulsión. Bueno, este nuevo predio pasa a formar parte del predio de este lado y por supuesto del dueño del predio. La ínsula influminenata o isla emergente en un río. Existe una regla sobre las islas emergentes en los ríos, en los cuales primero hay que colocar las divisiones entre las propiedades. Por ejemplo, acá tenemos el fondo 1, fondo 2 y fondo 3, y con sus límites. Bueno, sobre el río se traza una línea en el medio del río paralela a los límites a cada lado del río. Luego se traza una línea perpendicular al punto de corte de cada línea de propiedad. La zona donde quede la isla, a esa zona pertenecerá, o al fondo al que pertenecerá la isla. En este caso, en el fondo 2, la mayor porción de la isla se ubica dentro del territorio, dentro de los predios de ese fondo, por tanto, toda esta parte pasará para acá. La distribución de la isla es proporcional a las cantidades que queden dentro del territorio, del predio. El albus derelictus o lecho abandonado, supongamos que el cauce de este río llegaba hasta esta línea y el cauce se fue alejando de la orilla, se fue desplazando, dejando al descubierto un lecho. Ese lecho pasará a formar parte del fondo o del predio, basándonos en la misma regla aplicada para las islas, que era la regla que aplicaban los romanos. En este caso, la mayor cantidad de territorio en este punto pasa al predio 2 también, si vemos que el límite de los predios están acá.
Clases de mueble a inmueble. Tenemos lasatio. Lasatio es la semilla. Cuando una semilla vuela por efecto del viento y cae en otro predio, es algo que ocurrió de forma involuntaria y simplemente nace allá y el dueño del predio dispone de lo que haya nacido. La palmatio, es decir, las plantas, supongamos que tenemos una siembra, en este caso patilla, y pasó la cerca, los límites, y se alojó del otro lado del predio la mayor cantidad de plantas, todas las plantas pasan a formar parte del otro predio, solo que el dueño del otro predio que se va a ver beneficiado debe pagar una compensación al dueño del predio donde inicialmente se sembraron las plantas. Las edificaciones, y luego viene de inmueble a mueble, que tenemos la ferruminatio, es decir, la fundición de dos metales pertenecientes a propietarios distintos y se determina quién es el dueño de cada uno de ellos. Todos estos conceptos están englobados en el Código Civil venezolano en el artículo 552 al 570 y del 571 al 581. El Código Civil venezolano establece bienes muebles, bienes inmuebles y los derechos de accesión. Los bienes son las cosas que pueden ser objeto de propiedad pública o privada de acuerdo al artículo 525. Las clasificaciones son inmuebles, inmuebles para todos los bienes. En el caso de los inmuebles se refiere a las cosas y están estipulados en el Código Civil venezolano del 526 al 530. Pueden ser naturales por su destinación o por su objeto. En el caso de los naturales se refiere a los embalses, a las lagunas, a los medios de provisión de agua, a los animales, a las instalaciones, a las plantas con sus frutos, siempre y cuando no hayan sido arrancadas las plantas o no hayan sido cosechados sus frutos, a los semovientes y a las semillas que pueden estar dentro de los predios. La destinación, cuando un propietario de un suelo ha puesto en su territorio para cultivo y beneficio todo lo que use, todo el material puesto allí es considerado un bien inmueble. Entre ellos tenemos los animales, los semovientes, las herramientas, maquinarias y equipos manuales, los graneros, las semillas, los alimentos de los animales que se utilizan para el arado. Por objeto, tenemos los derechos del propietario, los derechos del usufructo, los derechos de servidumbre y prediales, la hipoteca, las acciones reivindicativas de los reclamos, los derechos de usufructo. En el caso de los bienes muebles, tenemos que de acuerdo al Código Civil venezolano están contemplados en el artículo 531 al 537. Igualmente también por naturaleza o por objeto o determinación de ley. Por naturaleza, todo lo que se pueda mover por sus propios medios o por fuerza son bienes muebles. Ellos abarcan los tractores utilizados en los cultivos, todos los bienes materiales que puedan moverse, vehículos, transporte, tal. Inclusive abarca los materiales para construcción que son nuevos y los materiales para construcción que vengan de una demolición siempre y cuando no hayan sido colocados en la nueva construcción, si son reusados. Por objeto y determinación tenemos los derechos, obligaciones, acciones que tienen por objeto cosas muebles, cosas de participación de sociedades, como bonos, participaciones, acciones de una empresa. La especificación es la transformación de un producto o materia ajena en una cosa nueva por el trabajo humano. La materia constituye lo principal y el trabajo vendría a ser la parte accesoria. El dueño de la materia, pueda esta o no recobrar su forma, tiene derecho a la propiedad de la cosa que se ha formado, reembolsando
al artífice, es decir, a quien la hace, el precio de la mano de obra por su trabajo. Si la mano de obra fuese superior al valor, de la materia empleada, en cuyo caso el trabajo se considera como principal y el artífice tiene derecho a retener la cosa hecha pagando al propietario el precio de la materia, es decir, se invierten los roles, lo accesorio pasa a ser lo principal y lo principal pasa a ser lo accesorio. Unión y especificación. Cuando alguien haya empleado materia en parte propia y parte ajena para formar una cosa nueva, sin que ninguna de las dos materias se haya transformado enteramente, pero de manera que la una no puede separarse de la otra sin grave inconveniente, la cosa se hará común de los propietarios en proporción. Respecto del uno, del valor de la materia a la que le pertenecía. Respecto del otro, del valor de la materia más el costo de la mano de obra o el valor de la mano de obra invertida. Uno de los propietarios puede vender, ya que no está obligado a permanecer o pertenecer a una comunidad. Es otro supuesto de adquisición originaria. La creación de una cosa nueva, el specium maliquam, mediante la elaboración con materia ajena. Así, por ejemplo, cuando se mezcla el vino y la miel para producir el mulsum. La confusio y la comictio. En estos conceptos no hay una cosa principal y una cosa accesoria. La confusio es la comunidad de bienes dada al mezclarse varios líquidos pertenecientes a diferentes personas. Es la mezcla de líquidos de una misma especie, por ejemplo, la mezcla de aceite. Y la comictio es el modo de adquirir la propiedad mediante la unión de dos sólidos de una misma especie que se confunden de tal modo que no se puede distinguir. Si la mezcla es con el consentimiento de los dueños, surge una copropiedad que se denomina communioi. Para salir de ella hay que ejercitar la acción denominada acción communit dividundo. Si hay consentimiento de los dueños, hay que distinguir si la mezcla es inseparable y se produce la copropiedad. Se le concede a uno de los propietarios la actio communit dividundo. Si la mezcla se puede separar, cada propietario sigue siéndolo, se le concede la acción llamada actio ad exhibendum para que luego pueda ejercitar una reivindicatoria. Patrimonio. Es el conjunto de relaciones jurídicas pertenecientes a una persona que tienen una utilidad económica y por ello son susceptibles de estimación pecuniaria y cuyas relaciones jurídicas están constituidas por deberes y derechos, es decir, por activos y pasivos. Los elementos son su composición, su significado económico y pecuniario, su atribución, y el patrimonio, si bien nace como la existencia de dos personas en cualquier ámbito, no es menos cierto que no se extingue por la extinción vital de la persona con su muerte o de la persona jurídica o con la caducidad de su existencia o extinción forzada por quiebra u otros elementos. Se afirma que el patrimonio es una institución jurídica que fue elaborado para explicar, entre otros, los problemas o situaciones relativas a la responsabilidad patrimonial, la subrogación real y la herencia. La persona no tiene un derecho de propiedad sobre su patrimonio, sino que ella es titular del patrimonio. Los derechos reales y los derechos personales. Los derechos reales son un conjunto de derechos susceptibles de valoración económica pecuniaria que relacionan directamente la persona con la cosa, ya sea en el ejercicio de un derecho o en el cumplimiento de una obligación. Los derechos personales son el vínculo jurídico entre dos personas, comprende relaciones familiares y un amplio campo de las obligaciones y contratos. En el artículo 1911 del Código Civil venezolano
habla del cumplimiento de esas obligaciones y responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros. Ahora bien, las diferencias entre los derechos personales y los derechos reales son las siguientes. Los derechos personales dan la facultad de obligar individualmente a una persona a una determinada prestación. Contienen elementos sujetos, que son el acreedor y deudor, y el vínculo y el objeto, que es la prestación. Son derechos a la cosa iura ad rem. Son derechos relativos, pueden establecerse con el simple acuerdo de los particulares. Su número es ilimitado, pero en el transcurso del tiempo se debilitan, tendiendo a desaparecer. El artículo 454 del Código Civil venezolano establece la libertad contractual. Las partes pueden determinar libremente el contenido de los contratos que celebren y acordar contratos diferentes de los que están establecidos en el Código Civil. Los derechos reales dan la facultad de obtener una cosa cualquiera a un beneficio mayor o menor. Sus elementos son el sujeto, que es el titular del derecho, o la cosa, que es el objeto del derecho. Son derechos sobre la cosa, iura in re. El iura in re se ejerce sobre la cosa propia. El derecho de propiedad que tiene un contenido económico más amplio. Y está también el iura in re aliena, que se constituye sobre una cosa ajena y que agrupa los limitados parciales o fraccionarios entre los que se encuentran los que provienen del derecho civil, como la servidumbre, los honorarios, el inagro vectigali y la infiteusis, la superficie y la hipoteca. Son absolutos por naturaleza. Ergaones se pueden ejercer contra cualquiera que tenga la cosa. El jus persigendis, que es el poder de poder perseguir a quien tenga la cosa, y son limitados. Su creación proviene de ley, exclusivamente el jus civilis y el jus quiritus. Son de derechos absolutos. Además del acuerdo de voluntades, es necesario la tradición, casi tradición, que la cosa para poder constituirse. Su número es limitado. Pero a diferencia de los personales, que se debilitan con el tiempo, ellos se hacen más firmes en el transcurso del tiempo. Una composición resumida de los derechos reales y los derechos personales del iura in re y del iura ad rem son que fundamentalmente